Bueno, vamos a hacer un repaso ahora breve de lo que estuvimos viendo específicamente del modelo agroexportador, que fue aquel modelo de desarrollo económico implementado cuando nace el Estado-Nación argentino, que se da, como dijimos recién, en un inicio en 1880 y que va a terminar en 1930. ¿Sí? Bien, tomé algunas variables para tener en cuenta y para poder hablar, que no son todas, pero las que resumen y las que son, en mi criterio, más importantes. Primero, vamos a entender entonces por qué se da el modelo agroexportador. Bien, se da por lo que hablamos hace un ratito en el video anterior, por el contexto europeo. ¿Sí? ¿Cuál era el contexto europeo? Bueno, la industrialización de los países como por ejemplo Inglaterra. Esta industrialización va a producir una gran demanda de materias primas, van a necesitar las materias primas para poder producir, pero también tenemos que tomar en cuenta otra variable que no habíamos visto en el video anterior, que tiene que ver con la situación que vivían la mayoría de los países en Europa, porque si bien estaba, por ejemplo, Inglaterra a la cabeza en cuanto al centro del capitalismo, había muchos países que estaban pasando situaciones de pobreza, de sobrepoblación, de falta de trabajo. Entonces, de alguna forma y simbólicamente, se realiza una expulsión de la población. No es que los expulsan de hecho, ¿sí? Obviamente que las personas, los jóvenes o los adultos jóvenes que están en edad de producir, se ven desplazados, expulsados de sus tierras cuando no tienen oportunidades. Entonces lo que va a suceder, que es uno de los grandes factores del modelo agroexportador, es la migración, ¿sí? La inmigración, la mano de obra inmigrante que aporta Europa a Argentina. Estas personas que vinieron a trabajar. ¿Qué aportaron? Bueno, aportaron conocimientos técnicos que en Argentina no había, aportaron, por ejemplo, también ideas políticas, aportaron una gran capacidad del trabajo en las tierras, en los cultivos. Por otro lado, y ya saliendo del contexto europeo, vamos a hablar de la localización territorial en Argentina. ¿Dónde se localiza el modelo agroexportador? Bueno, básicamente en la región pampeana, ¿sí? Fuertemente en la región pampeana. ¿A través de qué? De la explotación extensiva de la tierra, ¿sí? De la agricultura y la ganadería. Básicamente estos dos factores fueron los que desarrollaron el modelo agroexportador, la agricultura y la ganadería, la producción de cultivos de granos y la cría de ganado vacuno, ovino y demás. Pero no solamente la región pampeana era el fuerte del modelo agroexportador. Hablamos de región pampeana y hablamos de Buenos Aires, de La Pampa, sur de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, algunas regiones de Chaco también, sino también tenemos que hablar de que había una región extra pampeana de producción. No era producción de agricultura y ganadería, ¿por qué? Porque el clima y el relieve no lo permite, pero sí se producían otros elementos que también se exportaban y se utilizaban para el consumo interno. ¿Cuáles eran esos elementos? Bueno, los vinos en Mendoza, en San Juan, la caña de azúcar, ¿sí? En Tucumán, en Jujuy, en Catamarca. Y también estaba la explotación forestal del Quebracho Colorado, con lo que se hacían las durmientes de los ferrocarriles. Este sistema ferroviario que se da y se desarrolla en esta época tiene un gran éxito también por la explotación del forestal, ¿sí? La explotación del Quebracho Colorado, ya sea en el sur del Chaco como en el norte, en el noreste de Santiago del Estero. El Quebracho Colorado también producía tanino, que es una materia química que sale obviamente de la madera, que era óptima para trabajar el cuero, ¿sí? Se vendía. Entonces el tanino se vendía a Inglaterra para que ellos puedan manipular y trabajar el cuero, hacerlo manipulable para la producción de por ejemplo, de textil, de ropa o de insumos para otras industrias. La tecnología es otro factor fundamental también. Y cuando hablo de tecnología, hablo de básico. No pensemos en la tecnología, en lo que significa para nosotros hoy la tecnología. En aquel momento, lo más tecnológico que había era obviamente la creación del puerto, ¿sí? El puerto de Buenos Aires, el puerto de Rosario, el puerto de Quequén, de Bahía Blanca. Estos puertos tenían diques, tenían silos de almacenamiento donde se guardaban los granos hasta que venían los barcos a buscarlos. Y también había talleres que obviamente
restauraban las embarcaciones y también estos talleres eran de las incipientes industrias pequeñas que surgían en base a los productos que allí estaban. Por otro lado, y otra de las cuestiones tecnológicas tienen que ver con la construcción de los ferrocarriles. Los ferrocarriles los va a construir Gran Bretaña, ¿sí? Las inversiones, se van a dar inversiones extranjeras y Gran Bretaña va a ser uno de los grandes inversores de los ferrocarriles, que primero van a ser de ellos y luego de unos años van a ser argentinos. Pero ellos lo hacen y es de ellos, el ferrocarril en territorio argentino, lo manejaba Inglaterra. Estos ferrocarriles van a conectar zonas de producción, van a fundar pueblos, van a brindar trabajo calificado porque había que saber manejar un ferrocarril, había que estar cuidando, había que estar en las estaciones, vendiendo boletos, administrando, controlando. Entonces los ferrocarriles también van a brindar a la Argentina el trabajo calificado, ese trabajo que no se hace solamente con las manos repetitivo, sino que necesita del intelecto de las personas, es el valor agregado, ¿sí? Después también van a aportar rapidez y menor costo de transporte. Obviamente llevar en carretas los granos demoraba un tiempo y tenía un límite. En cambio los ferrocarriles van a generar mayor rapidez y menor costo del transporte. Y el otro recurso tecnológico que va a tener, con el que va a disponer Argentina, también con inversiones de Gran Bretaña, de Alemania, de Suiza y luego de Estados Unidos, son los frigoríficos. Entonces nosotros vamos a poder matar las vacas en Argentina y poder conservar la carne en heladeras y luego venderlas, ¿sí? Antes eso no sucedía, el ganado tenía que ser vendido vivo o en sal, ¿sí? Los tasajos, carne salada, porque si no la carne se pudría en el barco. Bien, y para finalizar vamos a pensar en la contradicción de este modelo, que fue la propuesta que yo les hice en el trabajo. El modelo agroexportador tiene una gran contradicción. Por un lado va a modernizar y desarrollar al país y a los grandes terratenientes, sobre todo y solo ellos, los dueños de las tierras, pero por otro lado va a exponer a constantes situaciones de explotación e injusticia a los trabajadores. Estos inmigrantes que habían venido de Europa vinieron con promesas de salarios elevados, de ciertos contratos laborales que no fueron cumplidos. Con lo cual muchos del campo migraron a la ciudad, ¿sí? Y así como migraron los trabajadores, migraron los conflictos. Porque de las ideas políticas que yo les había hablado, que traían estos inmigrantes europeos, venían con fuertes ideas políticas como por ejemplo de socialismo y de anarquismo, lo que les producía una mentalidad crítica a la hora de evaluar a sus contratadores y empiezan a surgir entonces las huelgas, ¿sí? Entonces el modelo agroexportador va a generar una gran contradicción, una riqueza para algunos pocos y una sobreexplotación y pobreza para muchos.